Buenas tardes con todos los que nos ven de diferentes regiones del Perú. Nos comunicamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Preferencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Estamos hoy, miércoles 18 de diciembre del 2019, y el día de hoy tenemos el tema de pterygium, carnosidad ocular, a cargo de la doctora Leia Sigrid Marroquín Loaiza, del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles a todos los que nos ven que pueden hacer cualquier pregunta o duda mediante el chat, ya que al final de la ponencia van a poder ser respondidas. Muy buenas tardes, doctora Leia Sigrid Marroquín Loaiza. Es un gusto tenerla el día de hoy con nosotros y la escuchamos atentamente. Sí, buenas tardes. Esta charla está dirigida para profesionales de la salud de primer y segundo nivel. Entonces vamos a empezar. El pterygium es una lesión que se inicia como un engrosamiento en la conjuntiva. La conjuntiva es esta membrana que recubre el ojo. Aparece como una lesión medio amarillenta, con áreas rosadas, vascularizadas, y se distribuye, generalmente, si el ojo fuera un reloj, entre las 3 y 9 horarias. Entre las 3, si es las 3 horas, que serían las 9 horarias. O sea, en la zona que está expuesta a la radiación ultravioleta. Con el transcurrir del tiempo y la mayor exposición, la lesión va avanzando sobre la córnea, de modo que forma esta especie de ala, esta forma triangular de tejido muy vascularizado, a veces tejido fibroso, grueso, que tiene un apex, o sea, una punta, un cuello, que está a nivel del limbo, luego vamos a explicar qué es el limbo, y luego un cuerpo. Se habla de un cinturón del pterygium, que vendría a estar en el globo terráqueo entre los 40 grados hacia el norte y los 40 grados hacia el sur. Por encima de los 30 grados hay una mayor prevalencia o frecuencia de pterygium, puede ser mayor del 10%. En grados que se alejen del ecuador, esta frecuencia va disminuyendo hasta incluso el 0% a más de 40 grados lejos del ecuador. La radiación que nos hace daño para causar el pterygium es la que se encuentra en el rango de 280 a 315 nanómetros de longitud de onda, que es la radiación ultravioleta B. En el Perú hay algunos trabajos que hablan de la prevalencia, y por ejemplo se menciona que en Cajamarca es de un 7.7%, miren, lo que guarda relación con el encontrarnos tan próximos al Ecuador, que sería cercano al 10%. En Trujillo se hizo un trabajo muy interesante que comparaba a nivel del mar y en una zona de altura, en Huamachuco, y encontró que en Trujillo se encontraba a 11.3% la frecuencia de la prevalencia, y más bien en Huamachuco se triplicaba prácticamente, o sea que en altura habría una mayor frecuencia de presentación de estos casos. Eso es muy importante para cuestiones de salud pública, porque debemos entender cuál es la frecuencia de presentación de nuestra población y cuáles son los riesgos en nuestro medio ambiente. Entonces veamos el esquema de un ojo. Imaginemos que lo cortamos por la mitad. Este vendría a ser la apariencia histológica del globo ocular. El tejido que tenemos adelante, que es transparente, a través del cual vemos, se llama córnea, y la parte blanca del ojo se llama esclera. Como ven, acá hay un límite, una zona intermedia entre ambas partes. Esta zona intermedia la conocemos como limbo. Entonces, en el estudio, en el corte histológico, el limbo vendría a estar a este nivel, es una banda. En el limbo, si nos vamos a un detalle, un diagrama, un detalle mucho mejor, mucho mayor, en el limbo tenemos estas especies de excavaciones que se llaman criptas, y en esas criptas hay unas células muy importantes, que son las células madre. Las células madres son las que se van a multiplicar frecuentemente y van a producir tejido o epitelio, células que van a recubrir la córnea, la parte transparente del ojo. Estas células están sujetas a mutaciones, a cambios. Y estas mutaciones o cambios van a ocurrir por efecto de la radiación ultravioleta.
En la cara tenemos partes de la cara que nos protegen. Una parte es la nariz, es una barrera. Otra parte es la frente con las cejas, pero por la parte temporal puede ingresar la luz directamente, como vemos en el esquema. Entra la radiación, choca hacia el limbo, del que hemos hablado anteriormente, y acá produce, por daño de la radiación ultravioleta, alteraciones en estas células madre que les he contado. Si lo vemos en otra imagen, este es un pterigion con la cabeza o apex, el cuello y el cuerpo. Y en el diagrama, lo tenemos acá, el apex, el cuerpo está a nivel precisamente del limbo, perdón, el cuello está a nivel del limbo, como les comentaba hace un rato, y aquí está el cuerpo, el pterigion. En otro diagrama que intenta replicar lo que pasaría en histología, vemos que normalmente la conjuntiva debería acabar a este nivel, en el limbo, pero en estos problemas del pterigion la conjuntiva va avanzando y va creciendo, como ven acá, sobre la córnea, y va montándose sobre ella y va causando alteraciones en las capas de la córnea, que vendría a ser representada por esta capa que se llama capa de Bowman, la destruye. Eso es lo que va a ocasionar que la carnosidad progrese sobre la córnea. Este es un cuadro que intenta explicar las alteraciones que ocurren a nivel limbar en las células STEM y también en otro componente del limbo que son los fibroblastos, que se encargan de producir la cicatriz. Todas esas alteraciones y su producción de sustancias varias, como interleuquinas, metaloproteinasas, una serie de que cada vez se describen más, van a llevar a la larga a inflamación en la lesión, a proliferación de tejido fibrovascular y epitelio, a ruptura de la capa superficial de la córnea, a la invasión del pterigion y también a un cambio histológico que se llama degeneración elastótica. Antiguamente se pensaba que pterigion solamente era esto, la degeneración elastótica, el último factor. Cada vez y recientemente se están publicando más artículos que al final concluyen que el pterigion no es solamente un cambio degenerativo, sino que se comporta como un tumor y vendría a ser una lesión más bien proliferativa e incluso invasiva, porque vemos que invade la córnea, crece sobre ella. ¿Y por qué ocurriría esto? Por falla en el limbo, que ya hemos hablado. En el limbo están las células madre, este nivel, este limbo. Se asocia a exposición ultravioleta excesiva y se caracteriza por factores que podemos evaluarlos en el estudio de la muestra de pterigion, que sería una inflamación crónica, la formación de nuevos vasos y la remodelación de tejido conectivo. Si vemos un corte histológico de un espécimen de pterigion, vamos a ver aquí el epitelio de la conjuntiva, son estas varias capas, puede tener de 2 a 6 o 7 capas celulares, y esta zona de acá que vemos en rosado básicamente es el estroma, que es el sustento, la sustancia propia para este epitelio. El estroma normal debe ser rosado, como lo vemos acá. Las fibras de colágeno se ven normalmente rosadas, pero por este daño solar las fibras se rompen, se alteran y toman este color azulino, se fracturan y este es un foco de degeneración elastótica, y tenemos otro foco de degeneración elastótica. A esto se agregarán cambios varios, ¿no? Como la fibrosis, la presencia de vasos sanguíneos congestivos y la inflamación. Ahora, aparte de la radiación ultravioleta, hay otros factores en los que es importante incidir porque nuestros pacientes deben tratar de controlarlos, principalmente los ambientales, ¿no? Como son, el calor, viento, polvo, la sequedad atmosférica, evitar siempre la irritación crónica ocular al exponernos a estos factores. También si hubiera algún problema en la película lagrimal, tratar de corregirlo, evitar inflamaciones de todo tipo. También hay factores laborales, como por ejemplo el hecho de que la población trabaje en campo abierto, o factores incluso de hobbies, ¿no? Aquellos que les gusta salir al mar a surfear también están más expuestos. Y finalmente habría un factor de predisposición genética que vendría dado por antecedentes de familiares que tuvieron la misma lesión previamente. Hay una clasificación clínica muy sencilla para saber la magnitud del pterigion y también pensar en el tratamiento, ¿no? Habría una etapa 0 en que la lesión no llega al limbo, sino que se encuentra en la conjuntiva que llamamos vulvar como una elevación.
que puede inflamarse o no, etapa 0. En la etapa 1, la lesión ya llega al limbo, pero no lo sobrepasa. En la etapa 2, la lesión atraviesa el limbo. En la etapa 3, la lesión ya está llegando a la pupila. La pupila es esta zona a través de la cual vemos. Entonces ya hay un riesgo inminente de alteración de la visión. Y la etapa 4, ya hay un crecimiento sobre la pupila, de modo que hay problemas visuales. Cuando estamos en etapa 0 o etapa 1, el paciente puede percibir su lesión básicamente porque el ojo se le va a poner rojo, va a tener picazón en grado variable, sensación de tierra en el ojo, ardor y lagrimeo. Esa es la causa de consulta. Acá vemos un pterigión inflamado, hay congestión vascular, y en esa situación la lesión se incrementa en volumen por la inflamación. En las etapas 2 y 3 ya se pueden agregar algunas alteraciones visuales, porque imagínense que este tejido ocasiona distorsión en la forma del globo e induce problemas que requieren corrección con lentes por el astigmatismo que causa. En la etapa 4 ya creció sobre la pupila y obviamente va a causar problemas visuales. Y en algunos casos también podría causar alteraciones del movimiento ocular por el tejido fibroso que se ha creado y que crea retracciones. Un caso particular son los pterigios que están tanto al lado nasal como temporal. También se les conoce como bipolares o nasotemporales. Y otro caso, un pronóstico un poco más difícil o complicado en el manejo, son los pterigios que han vuelto a salir luego de una intervención quirúrgica, que se les conoce como pterigión recidivado o recidivante. En esta situación el pterigio no está tan delgado como en los casos previos que hemos visto, que forma una membrana como en este, sino que más bien hay un tejido denso, fibroso, que tracciona los tejidos adyacentes y crea múltiples molestias, principalmente en muchos casos, ese movimiento del ojo difícilmente puede moverse de estado. La cirugía de esos casos también es muy difícil y el chance de recurrencia es mayor. Es importante considerar que el diagnóstico de pterigión debe ser hecho por un oftalmólogo, porque hay casos que simulan un pterigión y se les conoce como pseudopterigión. La diferencia en estos casos es que la ubicación no respeta lo que les comenté de las 3 horas y 9 horas, como hablamos en la zona de la fisura intervertebral, o sea, la zona expuesta del ojo. No, esta lesión puede crecer desde abajo, desde arriba, tiene cualquier ubicación. Otra característica que puede ayudar al diagnóstico es que es usualmente unilateral y se mantiene estacionaria. En cambio, el pterigión puede ser bilateral, puede ser incluso, como hablamos, bipolar, y tiende a ir avanzando. Tiene etapas en que crece, etapas en que se detiene su crecimiento y luego se inflama y por último hasta regresiona. En cambio, estas lesiones de pseudopterigión se mantienen estacionarias generalmente. Otra característica también que es evaluada por el oftalmólogo es si está o no adherida el limbo, pero eso ya requiere un procedimiento para su evaluación. Entonces, el pterigión tiende a crecer por olas. Acá vemos una zona más densa donde el pterigión se nota en su ápex, en el cuello y en el cuerpo, pero por delante de ella tenuemente se ve otro crecimiento en varias puntas. Entonces, este crecimiento se va a dar por ondas. En la medida que no nos cuidemos de la inflamación, del enrojecimiento ocular, de los factores irritantes, va a seguir creciendo y causando mayores molestias y dificultando una posterior cirugía. La labor del oftalmólogo en estos casos es evaluar la condición también, no solamente del pterigio, sino de los párpados. Este párpado tiene exceso de grasa, como en este caso tenemos una blefaritis seborreica, se ve por el brillo de los párpados. E incluso hay una disfunción de las glándulas que producen aceite para lubricar el ojo. Acá vemos cómo hay unos tacos de grasa que se han teñido con una tinción especial que el oftalmólogo usa, que se llama verde de lisamina. También se evalúa el estado de la lágrima. Se utiliza para eso las fluoresceínas, se tiñe la lágrima y vemos que en este caso hay una buena capa de lágrima,
lo que va a mejorar el pronóstico de este paciente. Por último, también se ve si hay alguna lesión, herida en la córnea, fruto de esta alteración de la superficie del ojo. El tratamiento es variable. Un tratamiento conservador, básicamente orientado a la persona que tiene una lesión mínima, sería evitar esos factores irritantes de los que hablamos hace un momento. Y siempre usar lentes con protección ultravioleta, pero lentes que realmente tengan protección ultravioleta. Si la lesión es un poco más grande y ya el paciente acusa molestias, se podrían usar lubricantes tópicos, medicamentos vasoconstrictores y antiinflamatorios. Y ya cuando el paciente tiene molestias visuales, síntomas marcados o su apariencia estética es muy desagradable, se pasa a la cirugía. Es decir, uno no va de frente a la cirugía, uno evalúa al paciente concienzudamente y también ve las posibilidades de que el paciente pueda o no seguir un régimen adecuado. Les hablaba de la radiación ultravioleta porque a veces se compran lentes que no tienen la protección adecuada. Es importante que vayan a una óptica o al oftalmólogo para que chequee la protección de la radiación que tengan los lentes mediante un uveómetro. Ya está empezando el verano, por eso era el interés también de esta charla, para que puedan aconsejar adecuadamente a los pacientes que siempre tengan en la mano sus lentes con protección ultravioleta. Y también debemos estar al tanto del índice de radiación que se expone cada día. Esta información sale en la televisión, en las radios, incluso en algunos paneles de propaganda, y nos sirve de orientación para poder saber si basta que ese día usemos gafas de sol, o si es que también debemos usar sombrero, o debemos prevenir salir entre determinadas horas del día. Porque a veces nos confiamos en que el lente nos protege los ojos, pero nos olvidamos que el resto de la cara también está expuesta al sol y a probables neoplasias de la piel posteriormente. Entonces tenemos que estar atentos a esos factores. Como les hablaba, hay un manejo médico, y este manejo médico se sustenta mayoritariamente en la prevención de los factores y también en el uso de gotitas, básicamente lubricantes y vasoconstrictoras. Y acá vemos un ejemplo, en una cuestión de 3 minutos, es el paciente con la congestión que tenía a nivel nasal, se le aplican las gotas, y esto, como les digo, son unos minutos, se ve la disminución de la congestión. Entonces el paciente ya puede estar libre de esa apariencia incómoda del ojo rojo y libre del picazón también. Este es otro caso donde la lesión es un poco más grande, está marcadamente congestiva, luego de 3 gotas de haber aplicado el vasoconstrictor, se ve el cambio inmediato. Es bien importante que el paciente tenga esta educación y se le dé los medicamentos tópicos adecuados para que así evitemos que la lesión progrese. Ahora, se ha visto pues que la radiación ultravioleta es la principal causa del problema. También hay factores genéticos. Y todo esto va a llevar a una serie de alteraciones. Por ejemplo, la angiogénesis, que es la producción de nuevos vasos. Para esto se están usando medicamentos antiangiogénicos. También se están usando otros medicamentos para evitar la fibrosis, como por ejemplo el 5-FU, inyectable o en gotas. Entonces, todos estos factores van a llevar a la larga a medicamentos que traten de evitar el daño ya a nivel tópico, sin llegar a la cirugía probablemente. Porque lo que se ha visto es que se produce radicales libres, y esto es lo que a la larga lleva a la formación del pterigium. En cuanto a la cirugía, como esta charla no va dirigida a oftalmólogos, no voy a dedicarme a hablar de la cirugía, pero sí les puedo comentar que la mejor técnica para tratar un pterigium es hacer una resección del pterigium, haciendo un autoinjerto de la misma conjuntiva del mismo paciente, de alguna zona dadora que el médico evalúe como la más propicia, según el caso de cada paciente. Cada paciente se debe individualizar en su manejo. La recurrencia en estos casos llega al 12% en algunas casuísticas. Si no se usara este medio, la recurrencia puede ser incluso mayor del 30%. Sí se han descrito algunos artículos donde hablan de factores previos a la cirugía que podrían aumentar el riesgo. Por ejemplo, la edad menor de 40 años. Entonces, por eso es que el médico oftalmólogo va a preferir operar a gente mayor de 35 o 40 años, para no tener un alto riesgo de recidiva o recurrencia. El sexo masculino también se asocia con una mayor recurrencia, y también la exposición solar, aunque algunos artículos hablan de que no es así. En general,
se les recomendaría que si van a someterse a cirugía consideren estos factores y prevengan mucho la exposición solar. Un factor que disminuye el riesgo, también estudiado en un artículo, indica que si la base del limbo es menor de 5 milímetros, hay menos riesgo de recurrencia. La base del limbo vendría a ser el cuello del limbo, esta zona. Entonces comprenderán que si dejamos crecer el pterigium de manera exorbitante, habrá mayor chance de recurrencia, porque la base será mayor a 5 milímetros. Otro factor que debemos considerar es qué lesiones se asocian al pterigium. El pterigium puede coexistir con un quiste conjuntival, tiene esta apariencia de globo translúcido, puede también coexistir con una melanosis adquirida primaria. Acá se ve el pterigium pigmentado y focos bien sospechosos de transformación maligna de la melanosis. Entonces uno tiene que sobrepesar cuál lesión es más importante de manejo. Otra lesión que puede asociarse son los lunares, nevus, como en este caso acá se ven los quistes bastante característicos de algunos nevi, pero tristemente también se puede acompañar a una lesión maligna, como una neoplasia escamosa de la superficie ocular. Y es preocupante porque la lesión simula un pterigium. Si ven este caso, comparable con los demás que he mostrado, podría parecer un pterigium común y corriente, con la congestión de algunos casos, ¿no? Sin embargo, este caso tenía un carcinoma escamoso, que incluso este es el epitelio poco engrosado por la neoplasia, y más bien en el estroma, o sea, en el tejido que hay debajo del epitelio, había ya focos de neoplasia, de carcinoma escamoso. Y como ven, la lesión era mínima. O incluso el pterigium puede verse básicamente normal, no elevado, no nodular, y le hacemos una prueba que se llama citología de impresión, que no es invasiva, es simplemente colocar un papel de filtro sobre la lesión, teñir este papel de filtro y buscar células sospechosas. Acá vemos una célula binucleada que dio la sospecha de una neoplasia escamosa, y a la hora de extirpar el tejido y estudiarlo histológicamente, encontramos un foco de neoplasia escamosa. Entonces, en el lino es rutina que se envíen los especímenes de pterigium para estudio al laboratorio de patología ocular. Este es un espécimen de pterigium donde esta placa que vemos acá celeste es la degeneración elastótica que les mencioné al principio, pero revisando todo el epitelio con detenimiento, siguiéndolo, encontramos esta zona de engrosamiento del epitelio. Se ve casi 3 o 4 veces el espesor normal, que vendría a ser este de acá, y que nos hizo diagnosticar una displasia escamosa severa en un pterigium. También se han hecho otros trabajos revisando las estadísticas de neoplasia escamosa de la superficie ocular, los casos que se recibieron en 2 años, y encontramos que en 108 casos de neoplasia escamosa, el 8.3% de los casos había sido enviado como un pterigium. Entonces tenemos que pensar que no todo pterigium es solamente un pterigium. Y eso no nos pasa solamente acá, pasa a nivel mundial. Estas son estadísticas varias de diversos países donde encuentran los porcentajes de neoplasia escamosa en especímenes de pterigium. Y esto va desde 0 en Israel hasta más del 70% en África, donde hay bastantes pacientes portadores de HIV, y por eso es que es una neoplasia marcadora en el caso del SIDA. Pero en general se encontraría entre un 5 a un 10 o 12% la casuística mundial. Entonces, si volvemos al gráfico de las alteraciones que se originan tanto a nivel de las células basales madre como las células limbares y las células fibroblastos, nos llevan a la formación de un pterigium, pero también nos llevan a la formación de un pterigium con displasia. Gracias a Dios no siempre, pero es un riesgo potencial que debemos considerar. Es por eso que en el lino se han elaborado un futuro póster para hacer, la intención es distribuirlo a nivel de todos los centros de atención, que sepa el médico oftalmólogo cómo enviar las muestras de pterigium. Se ha hecho un póster bastante sucinto y descriptivo del material requerido, de cómo se debe trabajar la muestra,
y básicamente consiste, apenas retirada la muestra de pterigium, colocarle un papel de filtro, extendiéndola, perdón, con la cara cruenta, o sea, con la parte del estroma del pterigium hacia abajo, de modo que el epitelio quede hacia la superficie. Este espécimen así extendido se deja reposar 1 minuto o 2 en la mesa de trabajo y se introduce al frasco con formol y se envía al laboratorio. En el lino se ha creado un formato especial solamente para los casos de pterigium para facilitarle al médico oftalmólogo el envío de las muestras, tomándole el menor tiempo posible. Y también se ha uniformizado el reporte macroscópico y el microscópico. El manejo y envío está en la mano de los oftalmólogos, pero el personal de salud, enfermeras, técnicas que trabajan con ellos, deben también ayudarles en esta orientación. Siempre es importante extender la muestra, como les mencioné, sobre un papel de filtro o en su defecto en un cartón, el cartón de la sutura, el metal de la sutura, lo que fuera, de lo que se disponga, y si fuese posible orientar la muestra, ¿no? Indicar hacia qué lado está la córnea, por ejemplo. Es bien importante que la zona cruenta quede hacia el cartón, porque en caso contrario ocurrirá lo que pasó en esta muestra, que el cartón está hacia la zona epitelial y se desprende a retirar el cartón, entonces se echa a perder el espécimen en su componente epitelial. No se debe dejar de secar la muestra en el cartón, porque ocurrirá lo que vemos en este caso, que el cartón se pega completamente al tejido y luego no se puede desprender. Si no procedemos a un adecuado manejo de la muestra, ocurrirá lo que vemos acá, ¿no? Este es el estroma, que ya les mencioné, que es donde se asienta la lesión de pterigium, pero queremos evaluar el epitelio, que es donde se asienta la lesión de la neoplasia. Pero acá se ha desprendido parcialmente el epitelio por efecto de un mal manejo de la muestra. Luego, este espécimen al llegar al laboratorio va a ser descrito, se harán tinciones de la muestra, se seguirá un protocolo ya establecido de procesamiento y finalmente irá al informe. El laboratorio de patología ocular del lino está entrenado en manejar muestras muy pequeñas. Tengo que decir que es el único laboratorio de patología ocular del país, e incluso en países vecinos, hay países como Ecuador, Bolivia, que no cuentan con un laboratorio de patología ocular. El personal tiene varios años de experiencia, algunos hay más años que otros, pero todos con la disposición de trabajar con las muestras oftalmológicas, que son muy particulares por su tamaño. Somos 3 médicos en el laboratorio, 2 oftalmólogos con entrenamiento en patología ocular y un anatomopatólogo también entrenado en patología ocular. Y recibimos todos los meses residentes de oftalmología y también en algunos casos de anatomía patológica. Y si algún personal de laboratorios estuviera interesado en rotar, con mucho gusto también se les podría recibir. La idea es difundir el trabajo que se hace y que llegue a todos los niveles. Esta charla tenía como objeto hacerles ver que la oftalmología no es solamente el diagnóstico y cirugía del paciente, sino que también implica el diagnóstico de los tejidos y el mejor manejo de ellos para obtener la mayor información de nuestras cirugías y sobre todo en beneficio de nuestros pacientes. Gracias. No sé si tuvieran alguna consulta, alguna duda. Sí, muchísimas gracias, doctora Leia Sigrid Marroquín Loaiza, por su presentación, por la información que nos ha brindado. Muchísimas gracias también a todos nuestros participantes por la atención y en general a todo el equipo de Telesalud del Instituto Nacional de Oftalmología. Sí, doctora, nos han llegado unas preguntas. Nos dicen, ¿cuál es el principal factor de riesgo para la aparición del pterigium? Sí, como lo mencioné, la principal causa es la radiación ultravioleta B. Por eso es que debemos usar nuestros lentes de protección. Nunca se olviden, bueno, llévense esta imagen de mí de la charla, protegiéndose la vida. Bien, doctora, muchas gracias por el ejemplo y por la respuesta. Nos pregunten también, ¿qué complicaciones puede tener un paciente que no se opera del pterigium? Como vimos, según la etapa, podía tener alteraciones en cuanto a la visión por el astigmatismo que produce la lesión, al deformar la forma redonda del ojo. También alteraciones de la motilidad, puesto que el tejido fibroso empieza a traccionar el globo ocular,
Y finalmente la ceguera. Gracias a Dios es una ceguera reversible, ¿no? Porque con la cirugía se revierte, pero en algunos casos quedan cicatrices, opacidades en la córnea que hacen que la visión no sea perfecta. Bien, doctora, gracias por la respuesta. Nos preguntan también desde el chat, nos dicen, quisiera saber cuál es el diagnóstico diferencial con una pinguécula. Ya, la pinguécula es una lesión histológicamente similar, es decir, también se ve degeneración elastótica. Lo que ocurre es que la pinguécula no está cercana al limbo, está un poco más central en la conjuntiva vulvar. Pero se cree, no está muy definido esto, pero se cree que es una lesión predisponente a un pterigio. Es decir, si hay una pinguécula, ya debemos empezar a tratarla evitando los factores de riesgo como el polvo, viento, humos, quizás evitar que se inflame con gotas, tratamiento tópico, porque si la dejamos a su libre naturaleza, podría transformarse en un pterigio a la larga. Bien, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. Nos preguntan también desde el chat si es que existe algún casos de regresión del pterygium. De regresión, no, No. difícilmente. Lo que sí ocurre es que una lesión puede inflamarse, volverse más gruesa, congestiva, más elevada, y da la apariencia de haber crecido, pero al tratarla con antiinflamatorios y lubricantes, la lesión disminuye la inflamación y entonces da la apariencia de disminuir el tamaño. Como las fotos que mostré hace un momento, ¿no? Que luego del uso de vasoconstrictores la lesión se ve menor, pero no es que regresione, sino que el componente variable, que era la inflamación, disminuye, o el componente de sequedad de la superficie por un problema de lubricación puede desaparecer con gotas tópicas lubricantes. Entonces da una apariencia de disminución, pero no es regresión. El cambio ya es histológico, como hemos visto por las imágenes del laboratorio, ¿no? Y eso es irreversible. Bien, doctora, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también desde el chat qué pasa si el paciente se opera el pterygium y le vuelve a aparecer. ¿Qué conducta sería en ese caso? En ese caso requiere la evaluación del médico. Si la lesión no llega, no sobrepasa el limbo, incluso puede observarse simplemente, a pesar de que ya se vea que hay una recurrencia de la lesión. Si la lesión atraviesa el limbo, según la magnitud de la lesión y las molestias, se operaría o no. Generalmente acaban en cirugía porque tiende a crecer de manera más gruesa, ¿no? Famosamente. Por eso es bien importante manejar los factores de riesgo desde antes de la cirugía. Ok, doctora, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también cuál es el momento indicado para operar el pterygium. Como vieron, había unos factores a evaluar, que eran la edad del paciente. Siempre que se recibe un paciente en el INO se evalúa la edad del paciente, la magnitud de la lesión. Un pterygium de primer grado no se opera, generalmente. Un pterygium de segundo grado ya tendrá indicación si es que no se logra controlar las molestias con gotas. Entonces, en realidad se individualiza para cada caso. Hay que examinar al paciente, pero en general se puede decir que se opera en caso de alteraciones visuales, muchas molestias estéticas o síntomas, alteraciones en la motilidad ocular, por ejemplo. Bien, doctora, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también qué enfermedades son factores de riesgo para aumentar el volumen o el crecimiento del pterygium. Enfermedades que sean factores de riesgo. Se ha descrito que en algunas lesiones, por ejemplo, he visto reportes de pélvico, lesiones inflamatorias del ojo, puede haber un incremento de la lesión, porque en los cuadros que mostré la inflamación representa un factor importante. Entonces cualquier inflamación del ojo puede a la larga aumentar o hacer que crezca más rápido el pterygium. Ok, doctora, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, ¿en los pacientes diabéticos controlados hay algún rango de glucosa basal en el que estos puedan ser operados del pterygium? Ya. Siempre el paciente tiene que entrar a sala en las mejores condiciones prequirúrgicas, y eso incluye un control adecuado de la glucosa, porque los niveles elevados de glucosa van a favorecer la creación de nuevos vasos, y lo que no queremos en una cirugía de pterygium es que haya más vasos que contribuyan a la inflamación, a la congestión y a la recurrencia. Entonces, el paciente debe tener niveles controlados de glucosa. Bien, doctora, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, en el primer nivel de atención, cuando un personal de salud diagnostica pterygium, ¿en qué momento debe ser referido a un oftalmólogo? Bueno, yo pienso que debería ser referido
inmediatamente, porque en realidad hay que hacer un tratamiento de control de la lesión para que no progrese. Ujú, No creo que el personal de salud pueda estar indicando tratamiento tópico sin que se haya evaluado el estado del párpado, como mencioné. Lo que es el ujú, oftalmólogo, evaluar el estado del párpado, buscar algunas lesiones que predispongan a la mayor inflamación, ver el estado de la lubricación del ojo, eso no se va a poder hacer en un primer nivel. ujú, Prefiéranlo a un centro que cuente con un oftalmólogo o un optómetra por lo menos. ujú. Doctora, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también cuáles son las principales medidas para prevenir que el ptericio no aparezca y cómo evitar que siga avanzando. Como mencioné, la causa principal es la radiación ultravioleta, entonces tenemos que protegernos con las gafas que tengan protección ultravioleta. Otros factores, si es que por causa laboral o familiar tenemos mayor riesgo, serían evitar polvos, humos, vapores, inflamaciones oculares, Ujú. exposición al sol entre las horas de mayor radiación, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. A Ya, veces doctora. hay factores laborales también que nos van a exponer a más chance de presentar la lesión. En esos casos a veces son un poco inmanejables, pero lo que se puede hacer en todo caso es explicarle al paciente en qué manera le perjudica esto, indicarle un lubricante de manera protectora para que durante su exposición tenga una capa de una película lubricante que evite un mayor daño. Doctora, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también cómo diferenciarlo clínicamente de una neoplasia. Y, como les mostré, es un diagnóstico diferencial importante que podría llegar incluso hasta el 10%, e implica hacer estudios y tinciones especiales en el ojo con fluoresceína, una de ellas, por ejemplo, incluso citología de impresión en algunos casos para diferenciarlo. No siempre es un diagnóstico que se puede hacer con el simple examen físico sin ayuda de otras pruebas adicionales. Ujú. Muchas veces Eh, sí, pero no. Uh-huh. Bien, muchas gracias, doctora. Nos preguntan también desde el chat si la contaminación ambiental, es decir, el humo de los autos, es un factor de riesgo para que aparezca el terigio. Se ha hecho un trabajo en el Perú del doctor Pérez Martinot sobre partículas y exposición a ellas para riesgo de terigión, y descarta que Mm, un ambiente particulado sea de mayor riesgo. Es decir, aparentemente no habría ningún factor. ok. Bien, doctora, muchas gracias. Y nos preguntan también cuál es el tiempo de recuperación luego de la cirugía del terigio. Bueno, hay un promedio que se usa para el descanso médico que es de 15 días, pero en realidad cada paciente es un caso diferente, ¿no? Si el paciente tuviera problemas de lubricación previa, es probable que su recuperación demore un poco más. Si el paciente es joven, es probable que haya más chance de recurrencia. Entonces, en realidad, cada caso es distinto, pero en un promedio serían 15 Ujú. días. Ah, bueno, muchísimas gracias, doctora, por responder todas estas preguntas. ¿Y tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo sobre este tema? Sí, que los felicito por estar conectados, para que vayan ampliando sus conocimientos en áreas como la oftalmología, que no, ni siquiera un estudiante de medicina la maneja mucho porque es un curso de muy breve duración en la universidad. Entonces, y están invitados, si quieren a alguien rotar por el laboratorio, con mucho gusto. Bien, doctora, entonces nuevamente muchísimas gracias, doctora Leia Sigrid Marroquín Loaiza, por haber estado el día de hoy con nosotros y la esperamos en una siguiente telecapacitación. Gracias. Y buenas tardes.